Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un texto denso pero fascinante. El capítulo 16 del Seminario 3 de Jacques Lacan, el Seminario sobre la Psicosis, Ajá. y tiene un título muy sugerente este capítulo, Secretarios del Alienado. Vamos a tratar de desentrañar un poco qué quiere decir Lacan con esto. Exacto. Y cómo usa esa idea para analizar el testimonio increíble de Daniel Paul Schreber, ¿no? Este juez alemán que, a fines del siglo XIX, escribió sus memorias de un neurópata documentando su propia psicosis con una precisión asombrosa. Sí, es un punto de partida radical el de Lacan realmente, porque no propone leer a Schreber como, un caso clínico más, ¿viste? Donde las palabras son síntomas a descifrar o peor, a descartar por delirantes. Claro. No. Al contrario, Lacan dice, tomemos este texto, las memorias, como un documento valiosísimo, precisamente por la lucidez, por el rigor con que Schreber mismo observó y describió, todos esos fenómenos del lenguaje y subjetivos que él vivía. Es un testimonio que pide, que exige ser leído en su letra. Y ahí es donde entra esta figura, ¿no? La del secretario del alienado. Lacan nos invita a nosotros, los analistas, los lectores, a ponernos un poco en ese lugar. Pero, ¿qué significa eso realmente? Significa tomar el discurso del sujeto psicótico, en este caso el de Schreber, al pie de la letra. O sea, resistir esa tentación que Lacan dice que es muy común, de reducirlo, de fragmentarlo o de interpretarlo demasiado rápido desde nuestros propios prejuicios. Sí, él lo dice explícito, ¿no? En la página 295, creo, dice algo como que a menudo se considera que esto es algo que debe evitarse. Justamente. Refiriéndose a tomar en serio todo el material que da el paciente. Exacto. Lacan critica mucho esa tendencia a fragmentar o a elegir solo lo que nos parece importante del discurso del paciente, porque al hacer eso corremos un riesgo enorme, perder la riqueza y la lógica interna de ese discurso. Claro. Él hace una comparación muy buena, ahí por las páginas 296-297. Dice que es como cuando dejamos de leer de verdad textos que creemos que ya conocemos de memoria, como los de Freud, por ejemplo. Ajá. Creemos que ya sabemos lo que dicen y no nos detenemos más en la letra, en los detalles. Y con Schreber, y quizás con muchos psicóticos, pasó algo parecido. Las clasificaciones psiquiátricas de la época, al no tener esta escucha tan atenta, quizás se perdieron la estructura misma que se estaba revelando en ese lenguaje tan particular. Entonces, la idea es seguir a Lacan en esta lectura detallada. Casi como si fuéramos esos secretarios, ¿no? Para ver cómo los fenómenos que Schreber describe, sobre todo los que tienen que ver con el lenguaje, sí, no son solo síntomas sueltos, sino que muestran la estructura misma de la psicosis y la relación tan especial que el sujeto psicótico tiene con el lenguaje, con lo que Lacan llama el significante. Como dice el propio Schreber, y Lacan lo cita, él tenía dotes excepcionales para la observación de los fenómenos de los que es sede y para la investigación de su verdad. Es esa posición de testigo riguroso la que Lacan valora tanto. Precisamente. Es esa capacidad de autoobservación, de descripción, la que hace de las memorias una fuente tan privilegiada para Lacan. No es solo un paciente hablando de delirios, es casi un fenomenólogo de su propia psicosis. Entremos entonces a analizar un poco esto. Uno de los primeros conceptos que Lacan toma de Schreber en este capítulo es el de asesinato de almas, Seelenmord en alemán. Sí. Schreber usa este término para describir una acción terrible que él le atribuye, al principio, a su primer médico, el Dr. Flechsig, y Lacan conecta esto enseguida con la relación del sujeto con el otro imaginario. Claro, y acá es súper importante hacer una distinción que es clave en Lacan y que él usa justo para analizar esto. Hay que diferenciar el otro con minúscula, que Lacan escribe con A, del otro con mayúscula, que escribe con A. El otro minúscula, el A, es el semejante, es la imagen en el espejo, es el compañero o el rival en la relación imaginaria. Es esa relación dual, especular, que está marcada por la competencia, la agresividad, la alienación en la imagen del otro. Entiendo. ¿Y el otro con mayúscula, la A, qué sería? El otro con mayúscula, el A, es otra cosa. Es el lugar de lo simbólico por excelencia.
Representa, digamos, el tesoro de los significantes, el código del lenguaje, las leyes de la cultura. Esa alteridad radical que ya está ahí antes que nosotros como sujetos que hablamos. Ujú. Lacan lo asocia mucho con la función paterna simbólica, con esa instancia que introduce la ley y ordena el mundo simbólico del sujeto. Es lo que más tarde va a llamar el nombre del padre. Entendido. ¿Y cómo se relaciona todo esto, esta distinción, con el asesinato de almas de Schreber? Bueno, lo que Lacan sugiere, leyendo a Schreber, es que en la psicosis podría haber una falla fundamental en la relación con este otro simbólico, con A. El sujeto como que no encontraría ese punto de anclaje en el orden simbólico que le permitiría ubicarse. Claro. Y como consecuencia quedaría atrapado, sumergido en una relación mortífera con el otro imaginario, con ese semejante. En esa relación puramente dual, sin la mediación del otro simbólico, solo puede haber una especie de negación mutua, una lucha a muerte imaginaria. Wow. Lacan llega a decir, interpretando a Schreber, que este otro imaginario en esa posición sin mediación lo niega, literalmente lo mata. El asesinato de almas sería visto así, el efecto de esa captura radical en lo imaginario, que a su vez es producto de una falla en lo simbólico, una alienación extrema en la imagen del otro. Es una mirada muy potente sobre la vivencia de persecución, ¿no? Bueno, otro fenómeno que Schreber describe con mucho detalle y que Lacan analiza con lupa son las voces que escucha. Las llama voces divinas. Ujú. Y un rasgo muy llamativo es que estas voces muchas veces hablan en frases interrumpidas, incompletas. Lacan retoma el término alemán Satzabbruch, la interrupción de la frase. Sí, Schreber mismo nota que las voces como que juegan con eso, como si esperaran que él las completara. sí. Y acá de nuevo, Lacan no se queda en la descripción clínica del síntoma alucinación auditiva. Para nada. Él ve en este fenómeno, en el Satzabbruch, una manifestación directa de la relación tan particular del psicótico con el lenguaje. Sugiere que esto revela algo fundamental sobre cómo funciona el significante en la psicosis. A ver, recuérdanos un poco qué es exactamente el significante en este contexto. Es un término central en Lacan, pero a veces... ¿Cierto? Es clave. Bueno, para Lacan, el significante es como el elemento básico del lenguaje. La unidad sonora o gráfica, la palabra, incluso una sílaba. Ajá. Lo crucial es que el significante, en su teoría, tiene primacía sobre el significado. O sea, no es que la palabra representa una idea que ya estaba ahí, sino que el lenguaje, la cadena de significantes, es la que produce efectos de significación, muchas veces de forma retroactiva y según el contexto. Entiendo. Y en la psicosis, según Lacan lee en Schreber, esta dimensión material del significante, su sonido, su estructura formal, parece como que adquiere una autonomía especial, como si se desprendiera del significado común, estable. Entonces, el Satzabbruch, la frase cortada, sería una muestra de eso. Exactamente. Esa frase interrumpida, que queda como flotando, muestra el significante casi en estado puro, ¿viste? Antes de cerrarse en un significado completo. Es como si el sujeto psicótico tuviera una sensibilidad exacerbada a esta estructura formal del lenguaje, a la cadena significante funcionando por sí sola, a veces de manera fragmentada o enigmática. Las voces interrumpidas no serían solo un error de comunicación, Claro. sino una ventana a cómo el lenguaje mismo se le presenta al sujeto. Esto me hace pensar en otra cosa que observa Schreber y que Lacan resalta mucho. Para Schreber, su universo se vuelve casi enteramente verbal. Ujú. Él llega a decir que los nervios, que en su sistema son como entidades que hablan, ¿no? Y los que transmiten palabras, son equivalentes a la presencia divina misma. Sí, Y Lacan cita cómo Schreber describe que la gente a su alrededor, las presencias humanas pierden como consistencia, se vuelven irreales. Los llama hombres hechos en un 2x3, flüchtig hingemachte Manna, como si fueran bocetos, figuras improvisadas. es un punto crucial ese. Mientras la realidad humana, la presencia de los otros se desrealiza, se vacía como de sustancia. La única presencia que parece adquirir una consistencia real, casi hiperreal, es la de estas entidades verbales. Claro.
El mundo de Schreber se puebla de palabras, de frases, de nervios que hablan y que él identifica con Dios o con sus rayos. Lacan lo resume diciendo que los nervios son ese palabrerío y esos estribillos, esa insistencia verbalizada que se ha convertido en su universo. La realidad misma parece estar hecha de lenguaje para Schreber. Un lenguaje que lo invade y lo constituye. Otro fenómeno central en las memorias. Los hombrecitos, Mannequin en alemán, Ah, sí, los hombrecitos. que Schreber también llama almas examinadas o nervios de bienaventuranza. Los describe como figuras pequeñas, formas como regresivas. Lacan menciona que algunos analistas anteriores, como Maurits Catán, Sí, Catán. los habían interpretado de forma bastante directa, ¿no? Como ligados a fantasías masturbatorias, asimilándolos a espermatozoides. Sí, Catán hizo esa lectura basándose en ciertos contenidos de las fantasías de Schreber. Pero Lacan, aunque no descarta del todo la conexión con la sexualidad, considera que esa interpretación es como reductiva, insuficiente. Entiendo. Él prefiere ubicar a los hombrecitos en un contexto más amplio, más estructural. Recuerda, por ejemplo, trabajos pioneros de principios del siglo XX, como los de Herbert Silverer sobre fenómenos hipnagógicos y sueños. ¿Ah, sí? Silverer ya había analizado imágenes de sueños con espermatozoides u óvulos, pero las vinculó no solo a la procreación literal, sino a un nivel más profundo. ¡Exacto! Esa fase de catástrofe cósmica donde el mundo exterior se desvanece y el sujeto vive una desrealización profunda. Para Lacan, esta fase de fin del mundo no es algo secundario, sino que es constitutiva del desencadenamiento de la psicosis. Ok. Los hombrecitos, entonces, aparecen en este escenario apocalíptico. No son simplemente espermatozoides, llevan una significación mucho más compleja, ligada a la muerte, al fin del mundo, a la desintegración, pero también, y acá está lo paradójico, a la vida y al renacimiento. Ahí está la clave, ¿no? Esa ambigüedad que Lacan subraya. Por un lado representan esa disolución, esa reabsorción ligada a la muerte, al fin del mundo que Schreber vive. Ujú. Pero por otro lado, y al mismo tiempo, estos mismos hombrecitos son la promesa de una procreación futura. Son la semilla de un nuevo mundo que va a ser repoblado por hombres de espíritu schreberiano. Exacto. Son como el germen de la nueva humanidad que va a nacer de su propia transformación en mujer. Exactamente. Son figuras profundamente paradójicas. Condensan muerte y vida, fin y principio, regresión a un estado elemental y procreación futura. Son en cierto modo como la materia prima indiferenciada de la vida y la muerte. ¡Qué complejo! Y es precisamente a partir de esta condensación, de esta ambigüedad tan radical de los hombrecitos, que Lacan va a dar un paso teórico decisivo en este capítulo. Propone una hipótesis estructural sobre la función paterna, distinguiendo 3 registros o funciones distintas. Ok, entremos en esta hipótesis, que parece ser uno de los puntos culminantes del capítulo, ¿no? ¿Cuáles son esas 3 funciones del padre según Lacan acá? Lacan distingue 3 modos de la función paterna que liga los 3 registros que él ya venía trabajando: simbólico, imaginario y real. A ver. Primero está el padre simbólico. Esta es la función paterna como opera, digamos, típicamente en la neurosis, en la estructura del Edipo normal. Es el padre como portador de la ley, como instancia que prohíbe y que nombra. Su función, y esto es paradójico según Lacan, se realiza a través del conflicto imaginario, la rivalidad edípica con el hijo, por ejemplo. Este padre simbólico es la figura asociada al nombre del padre. El nombre del padre. Ese significante fundamental que ancla al sujeto en el orden simbólico y que estructura su realidad. ¿Podríamos decir algo más sobre qué es el nombre del padre? Es un concepto denso. Sí, lo es. Pero bueno, podríamos decir que es el significante que representa la función paterna en el nivel simbólico. No se refiere necesariamente al padre biológico real, sino a la función de instaurar la ley, la diferencia, el orden simbólico que organiza el deseo y la realidad social. Lacan va a decir después que es la forclusión, o sea, el rechazo primordial de este nombre del padre, lo que está en la base de la estructura psicótica. Bien, esa es la primera función, la simbólica. ¿Y la segunda? La segunda es el padre imaginario.
Acá, la función paterna no se realiza tanto a través de la ley simbólica, sino a través de conductas que son simbólicas, transmiten significados, valores, pero que operan principalmente en el plano imaginario, a través de la identificación. Ah, ok. Es el padre como modelo, como figura idealizada o como rival con la que el sujeto se identifica imaginariamente. Lacan sugiere que esta modalidad se ve más claramente en las neurosis, donde las identificaciones imaginarias con rasgos del padre o de figuras que lo sustituyen son cruciales para formar el yo y el ideal del yo. Entendido. Y llegamos a la tercera función que Lacan parece destacar como especialmente relevante para entender a Schröder. Exactamente. La tercera función es la del padre real. Esta se refiere a la función del padre en su dimensión más elemental, biológica. La función en la generación, en el acto real de procrear. Es el padre como agente de la concepción. Ok. Y lo verdaderamente fascinante, y acá está el giro de Lacan, es su hipótesis de que en la psicosis de Schröder, por una falla o ausencia fundamental en el registro del padre simbólico, la forclusión del nombre del padre, es esta función real de la generación la que retorna, la que emerge, pero lo hace de forma imaginaria. ¿Cómo que emerge de forma imaginaria? A través precisamente de la figura de los hombrecitos. Si aceptamos como Catán y el propio Schröder de algún modo sugieren que los hombrecitos tienen conexión con los espermatozoides, Ajá. entonces representan imaginariamente esa función real de la procreación biológica. Es como si, al fallar el anclaje simbólico de la paternidad, el nombre del padre, lo más crudo, lo real de la función generadora del padre, irrumpiera masivamente en la escena imaginaria del delirio. Es una inversión sorprendente. Lo real biológico apareciendo en lo imaginario porque lo simbólico falla. Justamente. Y Lacan subraya lo peculiar que es esto. Señala que, habitualmente, ni la neurosis, ni lo que en esa época llamaban culturas primitivas, parecen darle tanta importancia a esta función real, la biológica. Claro. El interés cultural y neurótico suele centrarse más bien en el engendramiento simbólico o imaginario, la transmisión del nombre, del linaje, del espíritu, del alma. Sí, sí. La emergencia tan directa, aunque sea en forma delirante e imaginaria, de lo real de la generación paterna, los espermatozoides hombrecitos, sería una particularidad muy notable de la psicosis de Schröder. Un efecto directo de esa falla simbólica. Lacan habla de un movimiento giratorio entre estas tres funciones, donde la falla en una repercute en las otras. Entonces, resumiendo un poco, al seguir a Lacan como estos secretarios del alienado, tomando en serio la letra de Schröder, vimos cómo él saca elementos clave para pensar la estructura de la psicosis. No son solo síntomas aislados, No, sino fenómenos que revelan una lógica por debajo. La relación mortífera con el otro imaginario en el asesinato de almas, la manifestación del significante casi puro en las frases interrumpidas, la transformación del universo en lenguaje. y todo culmina en la figura enigmática de los hombrecitos, ¿no? Ese punto donde convergen muerte y vida, fin del mundo y procreación, y que le permite a Lacan formular esta hipótesis tan fuerte sobre las tres funciones del padre. La idea central es esa. La irrupción de lo real de la generación paterna en el campo imaginario a través de los hombrecitos como consecuencia de una falla estructural en lo simbólico, en la inscripción del nombre del padre. Y esto nos deja, como siempre en estas exploraciones, con una pregunta picando, ¿no? Algo para seguir pensando. Sí, totalmente. Si la psicosis, al menos como la lee Lacan a través de Schröder, implica esta conmoción tan radical de la estructura simbólica, esa falla del nombre del padre que hace retornar lo real en lo imaginario y una relación tan alterada con la materialidad misma del lenguaje, ¿qué nos enseña eso sobre la función que cumple ese orden simbólico y esos significantes clave como el nombre del padre en la constitución de nuestra propia realidad, la de aquellos que no somos psicáticos, digamos? Claro. ¿Hasta qué punto nuestra experiencia del mundo, nuestra relación con lo más fundamental, el origen, el cuerpo, la diferencia sexual, la procreación,
está organizada, moldeada, incluso limitada por estas estructuras simbólicas que operan casi siempre sin que nos demos cuenta. Es una buena pregunta. ¿Y qué fisuras, qué fragilidades se revelan quizás en esos momentos donde el lenguaje parece fallar o mostrar su revés, incluso en la vida cotidiana de cualquiera? Da para pensar, ¿no?